En nuestro divorcio, mi esposo apareció con su nueva novia, sonriendo como si hubiera ganado. La jueza se volvió hacia mí y dijo: «Señora, como dueña de este juzgado, ¿cómo le gustaría proceder?». Su sonrisa se desvaneció. Le entregué una escoba. Su nuevo trabajo comienza hoy. Barre los pisos que abandonó. El mazo de la jueza cayó como un trueno, devolviéndome a la realidad. Mis dedos apretaban el sobremanila que contenía los papeles del divorcio, los nudillos blancos contra el amarillo pálido. Al otro lado de la mesa de roble pulido estaba Daniel, con su brazo colgado posesivamente alrededor de los hombros de Stephanie, ambos luciendo sonrisas coincidentes que decían que ya habían ganado. «Señora Rachel Wilson, ¿hay algo más que le gustaría añadir antes de proceder?». La voz del juez Franklin cortó la tensión. Abrí la boca para responder cuando su secretario entró corriendo. Le susurró algo al oído. Las cejas del juez se dispararon y se aclaró la garganta. Acabo de ser informado de una situación inusual. Hojeaba unos papeles que le habían entregado. Parece que la señora Wilson es ahora la propietaria legal de este juzgado tras el fallecimiento de su abuela, la jueza Catherine Mason. La sonrisa complaciente de Daniel flaqueó por primera vez. «Como propietaria de esta propiedad», continuó el juez Franklin, sonando tan sorprendido como todos parecían, «usted tiene ciertos privilegios según la escritura. ¿Cómo le gustaría proceder?». Una semana antes, no habría sabido cómo responder. Pero eso fue antes de que todo cambiara. La oficina del abogado había estado sofocante esa mañana de lunes. Su abuela fue bastante específica, explicó Brian, deslizando el testamento sobre su escritorio. El juzgado se privatizó hace 2 años como parte de las medidas de reducción de costes del condado. Catherine lo compró anónimamente a través de una sociedad de cartera. Miré el papeleo con incredulidad. Ella compró el juzgado. ¿Por qué? Catherine siempre decía que la justicia necesitaba un hogar. Brian sonrió tristemente. Ella no confiaba en los comisionados del condado para mantenerlo adecuadamente. Tocó otro párrafo. Y ahora es suyo. La noticia de la herencia debería haber sido la parte más impactante de mi semana. No lo fue. Esa misma noche, estaba buscando el cargador de mi teléfono en la mesita de noche de Daniel cuando los encontré. Docenas de mensajes de texto entre él y Stephanie. Mis dedos temblaban mientras recorría sus intercambios. Cada mensaje era más íntimo que el anterior. El más reciente: «No puedo esperar a que ella se vaya. 2 semanas más, cariño». Me senté en nuestra cama, la cama que habíamos compartido durante 7 años, sosteniendo su teléfono mientras mi mundo se derrumbaba. Fotos, planes para su futuro, quejas sobre mí. Las marcas de tiempo revelaron que su aventura había comenzado mientras yo pasaba noches en el hospital con Catherine durante sus últimos meses. Cuando Daniel llegó a casa, lo estaba esperando, su teléfono desbloqueado sobre la mesa de café entre nosotros. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mi voz más firme de lo que sentía. Ni siquiera intentó negarlo. «Rachel, tienes que entender». «¿Cuánto tiempo?». Sus hombros se hundieron, no de vergüenza, sino de alivio. 14 meses. Simplemente sucedió con mi mejor amiga, la que fue mi dama de honor. Tú siempre estabas en el hospital con Catherine. Stephanie estuvo ahí para mí. Reí. Un sonido hueco, y no me reconocí. Mientras yo cuidaba de mi abuela moribunda, tú decidiste que la respuesta apropiada era acostarte con mi mejor amiga. No era feliz, dijo, como si eso lo explicara todo. No hemos sido felices durante mucho tiempo. Por la mañana, se había ido, junto con sus pertenencias esenciales. Sin un adiós formal, solo un mensaje de texto: «Me quedo en casa de Stephanie. Mi abogado se pondrá en contacto». 3 días después, estaba en el estudio de Catherine, ordenando décadas de su vida. La casa aún olía a sus libros de derecho encuadernados en cuero y al tenue rastro de perfume de lavanda. Pasé los dedos por su escritorio, recordando cómo se sentaba allí por las noches, con las gafas puestas en la nariz, revisando casos mucho después de su jubilación. Fue entonces cuando lo encontré, encajado entre 2 volúmenes legales sobre derecho de propiedad. Un documento amarillo fechado en 1923, firmado por mi bisabuelo, el juez William Mason. La cláusula Mason, como se la llamaba, detallaba condiciones específicas de la donación del juzgado al condado, incluyendo una disposición inusual de que el propietario podía asignar servicio comunitario correctivo a cualquier individuo que trajera deshonra a la corte o a sus procedimientos. Casi pasé por alto su significado hasta que una nota en la escritura de Catherine llamó mi atención. Todavía legalmente vinculante, confirmado en 2022 durante la privatización. Mi abuela había sabido exactamente lo que estaba haciendo. El funeral se celebró ese viernes.
Catherine habría aprobado la simplicidad. No hubo elogios exagerados, solo palabras sinceras de quienes la respetaban. Estaba recibiendo condolencias, mi vestido negro colgando holgadamente en mi cuerpo después de una semana de apenas comer. Era una mujer extraordinaria, dijo el juez Franklin, estrechando mi mano. La primera jueza mujer de nuestro condado. Nunca volveremos a ver a alguien como ella. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta, cuando una risa familiar cortó la atmósfera solemne. Volviéndome hacia el sonido, los vi cerca de la entrada. Daniel con un traje de carbón que le había comprado la Navidad pasada, Stephanie a su lado con un vestido que definitivamente no era apropiado para un funeral. Ni siquiera fingían estar de luto, absortos en su propia broma privada. Todavía no me habían visto. Observé cómo Stephanie ajustaba la corbata de Daniel, sus dedos demorándose en su pecho. Él la miraba con un afecto que no me había mostrado en años. La escena debería haberme aplastado, pero en cambio, algo se endureció en mi interior. No era solo ira, era decisión. Catherine me había enseñado que la justicia no se trataba de castigo. Se trataba de restauración y consecuencias que se ajustaran a la ofensa. Mientras los miraba a ellos, luego a los anillos de mi abuela en mi dedo, un plan comenzó a formarse. En ese momento, de pie entre los dolientes mientras mi esposo coqueteaba con mi ex mejor amiga en el funeral de mi abuela, entendí por qué Catherine había comprado el juzgado. Ella creó una red de seguridad que nunca supe que necesitaría. El último regalo de una mujer que siempre había estado 3 pasos por delante de todos los demás. Me volví hacia Brian, que había estado observando la misma escena con un disgusto apenas velado. Necesito que mantengas en secreto la propiedad del juzgado hasta la audiencia de divorcio, le dije, y necesito entender exactamente cómo funciona esa cláusula de servicio comunitario. Asintió, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Catherine estaría orgullosa. Cuando Daniel finalmente me vio mirando y tuvo la decencia de parecer incómodo, acaricié el viejo documento en mi bolso. Mi abuela me había dado más que un edificio. Me había dado la oportunidad perfecta para la justicia. Y en 2 semanas, cuando Daniel entrara a la corte esperando llevarse la mitad de todo lo que me quedaba, descubriría cuánto Catherine le había enseñado a su nieta sobre la balanza de la justicia. 2 días después del funeral de Catherine, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi sala de estar, rodeada de una fortaleza de cajas de cartón. Daniel había enviado un mensaje de texto diciendo que necesitaba más de sus cosas. En lugar de dejar que entrara cuando quisiera, decidí empacar todo yo misma. Su teléfono había sido la primera prueba. Pero mientras ordenaba sus pertenencias, encontré más migajas de traición. Un recibo de una escapada de fin de semana a una cabaña a la orilla del lago, fechada en diciembre pasado, mientras yo pasaba la Nochebuena en la cama del hospital de Catherine. Una pulsera de plata con las iniciales de Stephanie grabadas en el interior. Demasiado cara para un regalo casual entre amigos. Tarjetas de llave de hotel metidas en los bolsillos de un abrigo de invierno. Mis manos temblaban mientras desenterraba una carpeta escondida en el cajón de su escritorio. En su interior había impresiones de listados de bienes raíces en Colorado. Stephanie siempre había hablado de mudarse a propiedades que Daniel y yo nunca habíamos discutido. Casas destinadas a su futuro, no al nuestro. Extendí la mano hacia mi teléfono y volví a ver los mensajes de Daniel que había fotografiado antes de que él recuperara su teléfono. Los primeros intercambios con Stephanie comenzaron hace 14 meses, cuando Catherine sufrió su primer derrame cerebral. Rachel está de nuevo en el hospital, había escrito. Ven. La respuesta llegó rápidamente, en camino. Nunca lo sabrá. Pero no fueron solo los mensajes los que me persiguieron. Fueron los recuerdos, ahora vistos bajo una luz diferente. Las señales de advertencia que había pasado por alto mientras hacía malabares con las visitas al hospital y mi propia carrera. El día de Acción de Gracias pasado, Stephanie había llegado a nuestra cena con un perfume que nunca antes había olido. Esa noche, Daniel desapareció durante 20 minutos para atender una llamada de trabajo. Cuando regresó, ese mismo aroma se aferraba débilmente a su cuello. Durante la segunda hospitalización de Catherine, llamé a casa pasada la medianoche para decirle a Daniel que me quedaba a pasar la noche. De fondo, escuché un armario, ropa, el tintineo de vasos. Cuando le pregunté, afirmó que solo estaba tomando agua. Al día siguiente, una de mis copas de vino estaba en el lavavajillas, con lápiz labial en el borde que no era de mi tono. Hubo docenas de momentos así. Daniel trabajando hasta tarde, recados de fin de semana que tardaban más de lo que deberían, Stephanie cancelando nuestros almuerzos con excusas de último minuto. Durante meses,
Se habían estado riendo a mis espaldas mientras yo estaba sentada junto a la cama de mi abuela, tomándole la mano mientras se desvanecía. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Brian estaba en mi porche, su rostro familiar un alivio bienvenido. «Refuerzos, colega», dijo, sosteniendo una botella de vino y bolsas para llevar de nuestra cafetería favorita. «Supuse que no estabas comiendo bien». Brian y yo nos conocíamos desde tercer grado, cuando me defendió contra los matones del patio de recreo. Ahora defendía a la gente en los juzgados, continuando una tradición familiar mason a pesar de no compartir nuestra sangre. «Eres un salvavidas», dije, despejando espacio en la mesa de la cocina. Mientras comíamos, le mostré lo que había encontrado. Brian escuchó, su expresión oscureciéndose con cada nuevo detalle. «Lo peor es lo calculado que fue», dije, empujando la comida alrededor de mi plato. Estaban esperando a que Catherine muriera, planeando su escape mientras yo planeaba los arreglos funerarios. Brian cruzó la mesa, su mano cubriendo la mía. «Rachel, esto cambia las cosas legalmente. La infidelidad con pruebas documentadas, especialmente tan extensa, afecta a los acuerdos de divorcio en nuestro estado. En Porta, el abogado de Daniel intentará llevarse la mitad de todo, de todas formas». Miré alrededor de la casa que habíamos comprado juntos hace 4 años. «Podría perder este lugar». «En realidad», dijo Brian, sacando papeles de su maletín, «de eso vine a hablar. He estado revisando el testamento de Catherine y la documentación del juzgado. Es notable». Durante la siguiente hora, me explicó las complejidades de mi herencia. El juzgado había sido construido en terrenos donados por mi bisabuelo, William Mason, en 1923, con condiciones específicas adjuntas al regalo. Cuando el condado privatizó el edificio hace 2 años, Catherine lo había comprado a través de una sociedad anónima, asegurando que las restricciones originales de la escritura permanecieran intactas. «La cláusula Mason es legalmente fascinante», dijo Brian, señalando las secciones resaltadas. «Estaba escrita para asegurar que el juzgado siempre sirviera a la justicia, no solo técnicamente, sino moralmente. Cualquier persona que traiga deshonra a la corte puede ser asignada a servicio comunitario por el propietario. Eso es incluso aplicable hoy». Brian asintió. Catherine verificó con la Corte Suprema del Estado durante la privatización. Actualizó el lenguaje, pero mantuvo el espíritu intacto. «Es vinculante. Así que podría asignar servicio comunitario a Daniel». «Sí, si el juez presidente reconoce la cláusula». Un plan comenzó a formarse en mi mente, pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Un correo electrónico de un bufete de abogados desconocido. Lo abrí para encontrar los papeles del divorcio junto con una carta que describía las demandas de Daniel. La mitad de nuestros ahorros, la mitad del capital de nuestra casa, la mitad de mis cuentas de jubilación, incluso la mitad de una pequeña herencia que Catherine me había dejado años atrás. «Quiere todo», dije, pasando mi teléfono a Brian. «A pesar de que él es el que». «Posición de apertura agresiva estándar», dijo Brian, escaneando el documento. «Todavía no saben sobre el juzgado. Esa es nuestra ventaja». El timbre sonó. Daniel estaba en el porche, Stephanie esperando en su auto en la acera. «Estoy aquí por mis cajas», dijo, sin mirarme a los ojos. «Están en el garaje». Crucé los brazos. «Recibí el correo electrónico de tu abogado. Rachel, say reasonable. Solo quiero lo que es justo». «Justo». La palabra sabía a amargo. ¿Era justo cuando te acostabas con mi mejor amiga mientras yo cuidaba a mi abuela moribunda? El rostro de Daniel se endureció. «Catherine era de lo único que te preocupabas el año pasado. Necesitaba a alguien que me pusiera a mí primero. ¿Y crees que eso te da derecho a la mitad de todo lo que me queda?» Se encogió de hombros. «Así es como funciona el divorcio. Los super rares eventualment». Cuando se volvió para irse, lo llamé. «Daniel, una cosa más. El traje de funeral que llevabas ayer, el que te compré, lo doné esta mañana». Fue mezquino, pero el destello de fastidio en su rostro se sintió como la primera victoria en una guerra que no había pedido, pero que estaba decidida a ganar. Después de que se fue, Brian se quedó a mi lado en el porche. «Sabes que no tiene ni idea de lo que se viene, ¿verdad?» Vi las luces traseras del auto de Daniel desaparecer en la esquina, la cabeza rubia de Stephanie visible en el asiento del pasajero. Catherine siempre decía que la justicia funciona mejor cuando es inesperada. Me volví hacia Brian. «Asegurémonos de que nuestra primera cita en la corte sea en la sala 3. Su antigua sala». «¿Por qué?» «Porque ahí es donde cuelga el retrato de la familia Mason», dije. «Quiero ver la cara de Daniel cuando se dé cuenta exactamente contra qué legado está». 2 semanas pasaron en un torbellino de preparativos legales.
Brian organizó que nuestra audiencia de divorcio se programara en la sala 3, como yo había pedido. Nos reuníamos casi a diario, elaborando nuestra estrategia con el cuidado meticuloso de jugadores de ajedrez maestros. Todo tiene que parecer normal hasta el momento adecuado, explicó Brian mientras estábamos sentados en su oficina, rodeados de archivos de casos y recipientes para llevar. El abogado de Daniel ya ha presentado mociones para acelerar la división de propiedades. Tiene prisa por comenzar su nueva vida. Dijo, incapaz de evitar la amargura en mi voz, lo cual funciona a nuestro favor. Lo dejaremos pensar que está ganando hasta que revelemos nuestra mano. Decidimos que visitaría el juzgado al día siguiente, oficialmente para familiarizarme con los procedimientos, pero en realidad para comenzar a comprender mi herencia más íntimamente. El juzgado del condado de Jefferson se erguía como un centinela de piedra caliza en la plaza de la ciudad. Sus columnas clásicas y sus amplios escalones proyectaban autoridad y permanencia. Catherine a menudo me contaba cómo subía esos escalones cada mañana, sintiendo el peso de la responsabilidad con cada paso. Ahora, al subirlos yo misma, sentí extrañamente que caminaba tras sus pasos. En el interior, los altos techos y los suelos de mármol pulido resonaban con conversaciones susurradas y el clic de los tacones. Encontré el camino a la oficina de mantenimiento, donde Brian había organizado que me encontrara con Walter Jenkins, el supervisor del edificio, que había trabajado allí durante más de 30 años. Señorita Rachel, me saludó Walter, su rostro curtido abriendo una cálida sonrisa. La nieta de la jueza Mason. La estábamos esperando. Walter me dio un recorrido entre bastidores, mostrándome todo, desde la antigua sala de calderas hasta las cámaras privadas de los jueces. Mientras caminábamos, compartió historias sobre Catherine. Su abuela conocía a cada persona que trabajaba aquí por su nombre, dijo Walter mientras pasábamos a un joven conserje que fregaba el pasillo. María, ¿cómo le va a tu hijo en la universidad?, gritó. La mujer levantó la vista, sorprendida. Le va muy bien, señor Jenkins. Primero en su clase de ingeniería. Walter se volvió hacia mí. La jueza Mason creó un fondo de becas para el hijo de María. Lo hizo en silencio. No quería reconocimiento. Ese era el tipo de persona que era. A lo largo del día, conocía a empleados de la corte, alguaciles y personal administrativo que tenían historias similares. Catherine recordaba cumpleaños, asistía a funerales, celebraba bodas. Había sido estricta en el banquillo, pero compasiva más allá de él. Cuando mi esposa enfermó, me dijo un anciano guardia de seguridad, la jueza Mason ajustó mi horario para que pudiera llevarla a los tratamientos. Nunca me descontó el salario. Dijo, la familia es lo primero, punto. Por la tarde, me sentí tanto humilde como fortalecida. Estas personas habían respetado a mi abuela, no solo por su mente legal, sino por su humanidad. No solo estaba heredando un edificio, sino un legado de justicia e integridad. Me dirigía hacia la salida cuando sonó mi teléfono. El abogado de Daniel. Señora Wilson, dijo la voz al otro lado, rebosando de falsa cortesía. Le llamo para hacerle una oferta final de acuerdo antes de que pasemos a los tribunales. Mi cliente está siendo extremadamente generoso. La generosa oferta me dejaría con el 30% de nuestros activos y cargada con la mayoría de nuestras deudas. Silencié el teléfono y respiré hondo, recordando la instrucción de Brian. Lo revisaré con mi abogado, dije con calma. Gracias por la llamada. Esa noche, Brian trajo documentos adicionales que había citado del banco de Daniel. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Abrió una cuenta separada el año pasado, dijo Brian, extendiendo los estados de cuenta sobre mi mesa de comedor. Ha estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas durante meses. Los estados de cuenta revelaron retiros perfectamente sincronizados con los descensos de salud de Catherine. Como si cada ingreso hospitalario fuera una oportunidad para que Daniel desviara más fondos. Hay más, dijo Brian con severidad, sacando documentos de bienes raíces. Hizo un depósito en una casa en Colorado hace 3 meses. Usó sus ahorros conjuntos, pero solo su nombre figura en los documentos. Miré la lista de propiedades. Una casa de montaña con vistas a las montañas rocosas. Daniel siempre había descartado mis sueños de viajar como imprácticos. Sin embargo, había estado planeando su escape a un retiro de lujo. ¿Puede hacer eso? No legalmente. Es infidelidad financiera además de infidelidad real. Brian ordenó los papeles en pilas ordenadas. El juez tendrá una opinión muy desfavorable sobre esto. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, me sentí cada vez más nerviosa. ¿Qué pasaría si nuestro plan no funcionaba? ¿Qué pasaría si el costoso abogado de Daniel nos superara? La noche antes de la audiencia, no pude dormir.
A las 2 de la madrugada, decidí ir a la casa de Catherine una última vez. La vieja casa victoriana había estado en nuestra familia durante generaciones. Ya había decidido mudarme allí después del divorcio. Un nuevo comienzo en un lugar lleno de mejores recuerdos que la casa que Daniel y yo habíamos compartido. Deambulé por los oscuros pasillos hasta llegar al dormitorio de Catherine. Su armario todavía contenía su ropa. El tenue aroma a lavanda persistía entre las telas. Detrás de sus abrigos de invierno, vi una bolsa de ropa que no había notado en visitas anteriores. Dentro estaba su toga judicial, la tela negra aún nítida a pesar de los años de uso. Clavado en ella había un sobre dirigido simplemente a la siguiente generación de justicia. Con dedos temblorosos, lo abrí. Mi querida Rachel, si estás leyendo esto, he fallecido y has descubierto lo que te he dejado. El juzgado no es solo un edificio. Es la encarnación física del compromiso de nuestra familia con la justicia. William lo construyó, Edward lo defendió, yo presidí en él, y ahora tú debes preservarlo. La cláusula Mason existe porque mi padre creía que la verdadera justicia debería tener dientes en tus manos. Este poder debe ejercerse no para la venganza, sino para el equilibrio. Recuerda que el objetivo no es destruir al malhechor, sino restaurar lo que se rompió, incluso si eso significa romper el orgullo para reconstruir el carácter. Cuando te presentes en esa sala de audiencias mañana, te enfrentarás a alguien que te hizo daño. Elige tu respuesta sabiamente. La justicia sin misericordia es tiranía, pero la misericordia sin justicia es rendición. Te he visto convertirte en una mujer de fuerza y compasión. Confío en que sabrás exactamente qué hacer cuando llegue el momento. Con todo mi amor, Catherine. Apreté la carta contra mi pecho, las lágrimas corriendo por mi rostro. En ese momento, sentí la presencia de Catherine con tanta fuerza que era como si estuviera a mi lado, con su mano sobre mi hombro. Colgué cuidadosamente la toga, pero me llevé la carta conmigo. Mientras conducía a casa en la luz del amanecer, me di cuenta de que Catherine no solo me había dejado un edificio, me había devuelto mi poder. Mañana, Daniel descubriría exactamente lo que eso significaba. La mañana llegó con una claridad que no había sentido en meses. La carta de Catherine descansaba en el bolsillo de mi chaqueta, un recordatorio tangible de su fuerza. Me vestí cuidadosamente, un traje azul marino que ella me había regalado para mi primera entrevista de trabajo, pendientes de perlas que habían pertenecido a su madre, y una determinación silenciosa que provenía de algún lugar profundo en mi interior. ¿Lista?, preguntó Brian cuando me recogió. Senny, terminemos con esto. Los escalones del juzgado ya estaban ocupados con los procedimientos legales del día. Mientras subíamos, sentí las miradas sobre mí. Asentimientos de los miembros del personal que había conocido durante mi visita. Una sonrisa tranquilizadora de Walter Jenkins, de pie cerca de la entrada. No estás sola aquí, murmuró Brian, notando los sutiles gestos de apoyo. La sala 3 era exactamente como Catherine la había descrito en sus historias. Imponentes paneles de roble, el sello estatal montado prominentemente detrás del estrado del juez, y en la pared lateral, el retrato de la familia Mason, generaciones de mentes legales mirando hacia abajo los procedimientos. Catherine entre ellos, sus ojos pareciendo seguirme mientras tomaba asiento. Las puertas se abrieron de nuevo y mi estómago se encogió. Daniel entró. Stephanie lo seguía como una ocurrencia tardía. Se había cortado el pelo, se había comprado un nuevo traje. Se deslizaron en los asientos del otro lado del pasillo, sin siquiera intentar ocultar su conexión. Stephanie puso su mano en su brazo posesivamente, ambos irradiando la confianza de la gente que creía que ya había ganado. El abogado de Daniel, un hombre de rostro de tiburón llamado Gregory Palmer, entró momentos después, flanqueado por dos asociados más jóvenes que llevaban pilas de carpetas. La excesiva demostración de fuerza legal estaba claramente destinada a intimidar. Toda una producción, susurró Brian. 3 abogados para un divorcio sencillo. Está intentando superarnos, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de la ira que burbujeaba bajo mi calma exterior. El alguacil llamó a la corte al orden y entró el juez Franklin. Era un contemporáneo de Catherine, habiendo servido junto a ella durante muchos años. Sus ojos se dirigieron al retrato de la familia, luego a mí, y vi un atisbo de algo. Reconocimiento, quizás, o recuerdo. Procedimiento de divorcio para Wilson contra Wilson, anunció. Abogados, sus apariciones, por favor. Palmer se levantó primero, su voz resonando con autoridad practicada. Gregory Palmer para el demandante, Daniel Wilson, su señoría. Estamos preparados para avanzar rápidamente hoy. Brian se levantó. Brian Michie para la demandada,
Rachel Wilson, su señoría. El juez Franklin asintió. Señor Palmer, como abogado del demandante, puede comenzar. Palmer comenzó su presentación, pintando a Daniel como un esposo trabajador que había sufrido negligencia emocional durante la enfermedad de mi abuela. La caracterización estaba tan lejos de la realidad que tuve que clavarme las uñas en las palmas para evitar objetar. Mi cliente simplemente quiere una división equitativa de los bienes conyugales, concluyó Palmer, incluida la casa familiar, las cuentas de jubilación y cualquier herencia recibida durante el matrimonio. Miré a Daniel, que estaba recostado en su silla, con una sonrisa satisfecha jugando en sus labios. Junto a él, Stephanie reflejaba su complacencia. El juez Franklin se volvió hacia Brian, abogado de la demandada. Brian se levantó lentamente. Su señoría, antes de abordar la división de la propiedad, hay un asunto jurisdiccional único que la corte debería conocer. Hizo una pausa. La demandada, señora Rachel Wilson, es ahora la propietaria legal de este edificio del juzgado tras el fallecimiento de su abuela, la jueza Catherine Mason. La revelación cayó como un trueno en la silenciosa sala. La cabeza de Daniel se giró hacia mí, su sonrisa desapareciendo. La mano de Stephanie se congeló en su brazo. Palmer se recuperó rápidamente. Su señoría, esto es claramente una táctica dilatoria. Incluso si es cierto, la propiedad privada de un edificio público no tiene ninguna influencia en los procedimientos de divorcio. En realidad, continuó Brian, produciendo un documento. Tengo aquí la transferencia de la escritura certificada, junto con la cláusula Mason original que data de 1923 y reafirmada durante el proceso de privatización del condado hace 2 años. El juez Franklin aceptó los documentos, estudiándolos con creciente interés. Recuerdo cuando el condado vendió este edificio, dijo, levantando la vista. Catherine nunca mencionó que ella era la compradora. Prefería la discreción. Su señoría, dije, hablando por primera vez. El rostro de Daniel había pasado del shock al cálculo. Se inclinó hacia Palmer, susurrando con urgencia. Palmer asintió y se levantó de nuevo. Su señoría, independientemente de la propiedad del edificio, mantenemos que la herencia de la señora Wilson está sujeta a la división equitativa como propiedad conyugal. El juez Franklin miró a Palmer por encima de sus gafas de lectura. Señor Palmer, ¿está familiarizado con la cláusula Mason? Palmer dudó. No puedo decir que sí, su señoría. Entonces permítame iluminarlo. El juez Franklin leyó en voz alta. El propietario de esta propiedad se reserva el derecho de asignar servicio comunitario correctivo a cualquier individuo que traiga deshonra a la corte o a sus procedimientos, según lo determine el juez presidente. Levanto la vista. Esta cláusula fue escrita por el juez William Mason y ha sido confirmada por nuestra Corte Suprema Estatal. Un trabajo legal bastante notable, en realidad. La confianza se agotó del rostro de Daniel. Susurró algo a Palmer, quien negó con la cabeza con incredulidad. El juez Franklin se volvió hacia mí. Señora Wilson, como actual propietaria, desea invocar esta cláusula. La sala de audiencias quedó en silencio. Podía sentir la carta de Catherine contra mi corazón, sus palabras resonando en mi mente. La justicia sin misericordia es tiranía, pero la misericordia sin justicia es rendición. Me puse de pie, mi voz más firme de lo que esperaba. Sí, su señoría. Daniel Wilson ha deshonrado esta corte y a mi familia al exigir la mitad de todos los activos mientras ocultaba información financiera y participaba en infidelidad documentada con mi ex amiga. Saqué las pruebas que Brian y yo habíamos reunido. Estos estados de cuenta muestran que ha estado ocultando dinero y haciendo compras de propiedades sin mi conocimiento. Todo mientras yo cuidaba de mi abuela moribunda. El juez Franklin revisó los documentos, su expresión oscureciéndose. Señor Wilson, estas son acusaciones serias. Daniel se puso de pie, su rostro enrojecido. Su señoría, esto es ridículo. Ella está intentando usar la posición de su abuela para buscar justicia. Lo interrumpí. No estoy pidiendo venganza, su señoría. Estoy pidiendo consecuencias que se ajusten a la ofensa. ¿Y qué propondría?, preguntó el juez Franklin. Extendí la mano hacia mi bolsillo, tocando la carta de Catherine para tener valor. Solicito que Daniel Wilson sea asignado a tareas de conserje en este juzgado durante 1 año, trabajando bajo la supervisión de la administración del edificio. A cambio, retiraré todas las demandas contra él por infidelidad financiera y activos ocultos. El rostro de Daniel se contorsionó de indignación. No puedes ser serio. Soy un ejecutivo. No puedo. El juez Franklin lo interrumpió bruscamente. No está en posición de objetar.
La evidencia de su engaño financiero es sustancial. Se volvió hacia mí. Señora Wilson, su propuesta es inusual, pero dentro de sus derechos según la cláusula Mason. Tomaré un breve receso para considerarlo. Cuando el juez Franklin abandonó el estrado, Daniel se abalanzó sobre mí, su rostro retorcido de furia. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que puedes humillarme así? Brian se interpuso entre nosotros. Allégate, Daniel. Esto no ha terminado, Daniel siseó. Lo miré fijamente. Tienes razón. Apenas está comenzando. El juez Franklin regresó al estrado después de 20 minutos, su decisión escrita claramente en su rostro incluso antes de que hablara. Habiendo revisado la evidencia y la validez legal de la cláusula Mason, encuentro la solicitud de la demandada razonable y justificada. Moreau directamente a Daniel. Señor Wilson, ha demostrado engaño financiero y traición de confianza. En circunstancias normales, esto resultaría en juicios financieros punitivos. La señora Wilson ha ofrecido una alternativa que encuentro apropiada. La boca de Daniel se abrió para protestar, pero Palmer puso una mano restrictiva en su brazo. A partir del lunes, se presentará ante el señor Walter Jenkins para realizar tareas de conserje en este juzgado durante un periodo de 1 año. Horario laboral estándar, salario mínimo. A cambio, la señora Wilson renunciará a las demandas sobre sus activos ocultos y usted renunciará a cualquier reclamación sobre la casa conyugal. El mazo cayó con firmeza. La corte queda aplazada. Cuando la gente comenzó a salir, Stephanie permaneció congelada en su asiento, su expresión pasando del shock al cálculo. Cuando Daniel se volvió hacia ella evitó sus ojos. Deberíamos irnos, la oí decir, ya acercándose a la salida. Podemos luchar contra esto. Pero la expresión de su rostro decía algo diferente. No se había apuntado para un novio con un salario de conserje y una obligación de 1 año que lo mantendría atado a esta ciudad y a mí. Walter se acercó cuando la sala de audiencias se vació. Cuidaré bien de él, señorita Rachel, dijo con un guiño. Comenzamos a las 6 de la mañana. El lunes por la mañana, no pude resistirme a pasar por el juzgado. El sedán del lujo de Daniel estaba estacionado en el estacionamiento de servicio, viéndose absurdamente fuera de lugar. A través de la ventana de la entrada de mantenimiento, lo vi recibiendo un uniforme gris de Walter. La escena debería haberme hecho sentir triunfante, pero en cambio sentí algo inesperado, una tranquila sensación de cierre. Esa noche, Brian vino con comida china y documentos para la Fundación para la Preservación del Juzgado Catherine Mason. El juez aprobó el acuerdo formalmente, dijo, pasándome los documentos. El abogado de Daniel intentó apelar, pero lo retiró esta tarde. Dijo por qué. Brian sonrió. Aparentemente, Stephanie tuvo un cambio de opinión sobre su relación. Hizo las maletas y se fue a Colorado con un tipo que conoció en línea ayer. No me sorprendió. Stephanie siempre había seguido el dinero, desde su adinerado novio universitario hasta su exitoso jefe, hasta mi esposo. Daniel, sin su salario de ejecutivo y con polvo de juzgado en sus zapatos, no tenía ningún atractivo para ella. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Brian con cuidado. Consideré la pregunta. Aliviada, en realidad. Su relación se basó en mentiras. Al menos ahora la verdad está a la vista. Durante las siguientes semanas, dividí mi tiempo entre instalarme en la casa de Catherine y crear la fundación. El juzgado necesitaba reparaciones que Catherine había planeado pero no había completado. El techo tenía goteras en el ala este. El sistema de calefacción era antiguo y las rampas de acceso necesitaban una actualización. Mis antecedentes en preservación histórica me hicieron excepcionalmente calificada para supervisar las renovaciones. Cada mañana llegaba para encontrar contratistas y revisar planes, ocasionalmente viendo a Daniel fregar pisos o vaciar botes de basura. Evitaba mis ojos cada vez que pasábamos, su rostro enrojecido de humillación. Pasó un mes antes de que me hablara. Estaba examinando daños por agua en un pasillo cuando se acercó con su carrito de limpieza. ¿Esto es lo que querías?, preguntó con amargura. Verme fregar los baños todos los días. Consideré su pregunta seriamente. No, Daniel. Lo que quería era un esposo que no me traicionara mientras mi abuela se moría. Lo que quería era honestidad. Le indiqué su uniforme. Esto no se trata de humillación. Se trata de consecuencias por las elecciones. Sus hombros se hundieron ligeramente. Stephanie se fue. Se llevó lo que quedaba en nuestra cuenta y se mudó a Colorado con un tipo que conoció en línea. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Sin importar lo que hubiera hecho, ser utilizado y descartado dolía. Conocía ese dolor demasiado bien. Se rió sin humor. No, no lo sientes. Lamento que estés enfrentando consecuencias,
pero lamento que estés sufriendo. La distinción pareció registrarse. Asintió una vez y continuó por el pasillo, la rueda chirriante de su carrito marcando su retirada. Cuando el invierno se derritió en primavera, algo inesperado sucedió. Encontré mi lugar dentro de la comunidad del juzgado que Catherine había nutrido. Me uní a la Sociedad Histórica del Condado, organicé recaudaciones de fondos para mejoras en el edificio y establecí una beca similar a la que Catherine había creado para el hijo de María. Las personas que habían conocido a mi abuela comenzaron a compartir más historias, no solo sobre su justicia en el banquillo, sino sobre su sentido del humor travieso, su terrible cocina, su apasionada defensa de la preservación histórica. A través de sus recuerdos, encontré partes de ella que nunca había conocido y, por extensión, partes de mí misma y de Daniel. Algo cambió en él también. El resentimiento desapareció gradualmente de sus ojos. Comenzó a enorgullecerse de su trabajo. Los pisos brillaban un poco más. Las piezas de latón brillaban. Walter informó que nunca se quejaba, nunca llegaba tarde. 6 meses después de su servicio, estaba trabajando hasta tarde en lo que alguna vez fueron las cámaras de Catherine. Ahora mi oficina para la fundación. Un golpe en la puerta reveló a Daniel con sus artículos de limpieza. Lo siento, dijo, genuinamente arrepentido. No me di cuenta de que alguien todavía estaba aquí. Está bien. Entra. Se movió eficientemente por la oficina, vaciando el bote de basura, desempolvando los estantes. Sus movimientos tenían la confianza de la rutina ahora, no la torpeza de alguien realizando tareas desconocidas. La fundación está haciendo un buen trabajo, dijo, asintiendo hacia los planos arquitectónicos en mi escritorio. La instalación de la rampa para la entrada oeste ayudará a mucha gente. Sorprendida por su observación, asentí. Ese era el plan original de Catherine. Solo lo estoy llevando adelante. Ella estaría orgullosa de ti. Las palabras parecieron sorprenderlo tanto como a mí. Lo digo en serio, Rachel. Has hecho algo significativo aquí. Hizo una pausa, mirando alrededor de la oficina. Nunca la entendí realmente. Ya sabes, a la jueza Catherine. Pensé que era solo una anciana severa que te estaba quitando de mi lado. No vi el legado que estaba construyendo. Sí. Terminó de limpiar en silencio, luego hizo una pausa en la puerta. Por lo que vale, lo siento. No solo por la aventura o el dinero. Lamento no haber entendido que te importaba. Después de que se fue, me senté en la silla de Catherine, mi silla ahora, y miré su retrato en la pared. 6 meses atrás, quería venganza, quería ver a Daniel sufrir. Pero verlo encontrar humildad a través del trabajo honesto no me había traído la satisfacción que esperaba. En cambio, me había dado perspectiva. La cláusula Mason no se trataba de castigo. Se trataba de restauración. Daniel estaba reconstruyendo su carácter a través del trabajo diario. Yo estaba reconstruyendo mi vida a través del propósito. Incluso el juzgado mismo estaba siendo restaurado, viga por viga, ladrillo por ladrillo. Catherine había sabido todo el tiempo lo que yo apenas comenzaba a entender. La verdadera justicia no se trataba de hacer que los demás se sintieran pequeños. Se trataba de crear el espacio para que la gente mejorara, incluso yo.